Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Hoy nosotros les comentábamos también hace un par de semanas acerca de cómo estaba funcionando la gira que tuvo el presidente también por China, y había una delegación que lo estaba acompañando y que por supuesto también vamos a aprovechar de comentar, si es que lo vemos. Estamos aquí con la pantalla, ahí sí, ahí está nuestro entrevistado del día de hoy, que por supuesto formaba parte ahí, como mencionábamos, de la delegación presidencial que fue a China, y que por supuesto les vamos a preguntar también cómo estuvo esta situación y novedades que tiene también respecto a esa temática. Y por supuesto ahora que sí lo vemos conectado al diputado Eric Aedo, que le damos la bienvenida. Buenos días, diputado. Bien. Tanto tiempo que no venía por acá. Sí, Así es, hola Leslie, hola Ángela, pero estaba emocionado cuando apareció Río San. Yo sabía que ya nos íbamos a encontrar, ahí vienen ustedes, luego de Río San, así que genial. ¿Cómo estuvo el viaje, diputado, ahí a China? Bueno, nosotros por supuesto estuvimos acá comentando todo lo que tenía que ver con las actividades del presidente, pero por supuesto que eso no es lo único también que se va a hacer de parte de la delegación. Había otros temas también, había acá una conversación al menos con el sindicato de Huachipato también, habían otros temas relacionados que a lo mejor no salieron por la contingencia. Sí, mira, la verdad, Leslie y Ángela, que fue una tremenda experiencia. O sea, realmente ir a China, con todas las diferencias que tiene obviamente con nosotros, culturales, políticas, es una experiencia de un viaje al futuro. Yo diría que eso es lo que uno vive allá. Además, la magnitud de ese país, la escala de ese país, realmente te asombra. Cuando a uno le dicen que uno vive en una aldea global hoy día, tú te das parte que uno es parte de la aldea y ellos son parte de la globalidad. Realmente la magnitud de lo que hacen es gigantesco. También uno se da cuenta que nosotros tenemos un acceso a la tecnología bastante privilegiado. Tenemos un muy buen nivel de tecnología en general los chilenos, y como usuarios de tecnología. Claro, la diferencia que ves en China es que ellos crean esa tecnología junto a Estados Unidos, y crean además cómo toda esa tecnología conversa, habla entre sí. Entonces ves desde los autos ya autónomos, ve todo un sistema integrado, por ejemplo, de transporte con tu celular, de viajes, al sistema de salud, al sistema previsional, en tu trabajo, en la universidad. Es decir, eso realmente es de un nivel bastante impactante. Y cosas también que son a lo mejor como muy pequeñas. A mí me ha tocado ver esto en Chile. De hecho, el Feña Sáenz tenía una experiencia, por ejemplo, de cultivo en vertical que había visto en España. Bueno, eso del cultivo vertical, ¿no es cierto?, que son en edificios, cultivar hortalizas, frutas, de manera automatizada, con inteligencia artificial, y producen 50.000 toneladas al año, por ejemplo, en edificios, en que todo está controlado con sistemas computacionales, el agua, los nutrientes. O sea, son cuestiones realmente impactantes por, ¿no es cierto?, el uso del suelo tremendamente importante. Y junto con eso, yo tuve la oportunidad, algo conversé con algunos medios de comunicación allá, de hablar con el presidente de la República a solas, y comprometer al presidente de la República en las salvaguardas para Huachipato, y obviamente también luego con el ministro de Economía, con el ministro Grau, en una conversación también que me pidió el presidente que sostuviese con él, que tuvimos mientras viajábamos al muro, ¿no es cierto?, ahí en China, en Beijing, más de una hora en que vimos todos los antecedentes que me entregaron los sindicatos de Huachipato y también la presidencia de la empresa, detalles mucho más precisos respecto de la situación de la empresa, y obtuve el compromiso absoluto del presidente y del ministro de poner las salvaguardas, y como lo expliqué en un medio de comunicación, esas salvaguardas se iban a dar a conocer en Chile, no en medio del viaje en China. Así que yo en eso me siento tremendamente satisfecho de lo que hice, lo que comprometí con los trabajadores y con la empresa lo cumplí, y realmente creo que hemos dado una defensa muy, muy importante a 20.000 empleos directos e indirectos que Huachipato da en la región del Biobío, así que en ese sentido tremendamente satisfecho. Ahí, diputado, en ese mismo contexto, uno de los objetivos, estos viajes tienen muchas intenciones, van a buscar varias cosas, posicionarnos globalmente, como dice usted, ir a hacer relaciones internacionales con distintas autoridades, pero también en las últimas giras que ha hecho el gobierno es
ir a dar muestras de que Chile es un país interesante para poder invertir. Sabemos que la economía china es básicamente hoy día un pulmón del mundo, pero es un pulmón que también ha tenido sus golpes. ¿Cómo vio usted esa performance, sobre todo del presidente, a los empresarios quizás con los que se pudieron reunir allá? ¿Hay confianza como porque en este minuto se necesita efectivamente ese dinamismo en nuestra economía para poder quizás sacarnos un poco de los números rojos? Así es, Ángela, yo creo que tú has hecho una pregunta que de verdad que es tremendamente interesante porque además permite dar una imagen respecto de lo que uno ve. Si uno mira Chile y mira Concepción, tú hoy día cuando ves Concepción no ves grúas en general, ¿ah? Ves proyectos que se están terminando, pero no ves nuevas inversiones, no ves nuevas construcciones, excepto lo que ya venía de arrastre, puentes, ¿no es cierto? Algunas autopistas que lamentablemente están detenidas, como el eje de Colón, pero por ejemplo en el centro de la ciudad tú no ves grúas construyendo. Cuando tú estás en China, pero no solo en China, también me tocó verlo en Uruguay y en Marruecos, tú ves un enorme despliegue de infraestructura que se está construyendo. Y eso va en relación con tu economía moviéndose. Lamentablemente en Chile esa economía no se está moviendo. Lo que yo estoy relatando de Concepción, tú lo ves también acá en Valparaíso, lo ves en Viña del Mar, lo ves en la región metropolitana. Entonces te das cuenta que tienes una economía estancada. Las noticias de Sinovac, ¿no es cierto? El que Sinovac haya decidido no construir su instituto de investigación en Antofagasta, sigue adelante con el de la metropolitana, pero decidió irse a Colombia, da también muestra de esto que te estoy diciendo. Y uno también lo que aprende en estas visitas, y yo por eso creo que también es importante que los parlamentarios, fuimos de distintos sectores políticos, yo como jefe de bancada de la Democracia Cristiana, fui gente de derecha, pero también fui gente de izquierda del propio Partido Comunista, Carol Cariola, por ejemplo, o la ministra Vallejo, es poder mirar presencialmente que no hay ninguna contradicción entre la justicia social, entre avanzar en derechos sociales y el desarrollo económico. Yo creo que en eso China es un buen ejemplo. Ellos se declaran, ¿no es cierto?, un comunismo y un socialismo al estilo chino, pero obviamente es un sistema capitalista como tú lo mires. Pero ahí hay un avance enorme en desarrollo económico. Y creo que ese consenso de desarrollo económico en nuestro país, y principalmente en la región del Biobío, el mundo político tiene que volver a retomarlo. No es posible que mejoremos nuestras condiciones de vida, las condiciones de vida de nuestras ciudades, sin desarrollo económico. Yo de verdad, si antes estaba convencido de esto, luego de verlo en situ, quedé mucho más convencido y creo que ese consenso hay que volver a tenerlo. Por eso me hubiese encantado, aprovecho de comentarle, que por ejemplo el EREDE no se haga los días martes o miércoles, que cuando los parlamentarios estamos en actividades en Valparaíso, porque no es que no nos interese, no podemos asistir. Y yo creo que el mundo empresarial, el mundo también político tiene que conversar más como lo hizo el presidente. El presidente en su gira, yo también les quiero comentar esto, obviamente tiene que compatibilizar muchos intereses. Hay gente en Concepción que me decía, no, pero el presidente tiene que ser más fuerte con el tema de las salvaguardas y reclamarle a los chinos. Obvio que nosotros vamos y hemos protegido Huachipato y ya lo ha hecho el propio presidente a partir de la petición que le hemos hecho. Pero tú también tienes otras actividades productivas que hoy día, por ejemplo, exportan a China. Todo el tema de la cereza, la carne de pollo, la carne de cerdo, todo el tema del cobre. O sea, hay también otras actividades productivas de Chile que exportan a China y que tú también necesitas cuidarlas, ¿no es cierto?, para que obviamente no se cierren esos mercados. Entonces yo creo que el presidente ha actuado con bastante, no solo astucia, sino que también ha sido ponderado en salvaguardar lo que tenía que salvaguardar, obviamente una empresa estratégica como Huachipato, pero también abrir la puerta a los otros procesos productivos que exportan hoy día hacia China. Diputado, usted mencionaba, por ejemplo, el Herede y en ese sentido también desde los empresarios lo que se ha adelantado también es que hoy día ellos se ven complicados con lo que tiene que ver con la normativa medioambiental, que los procesos hoy día son demasiado extensos, que en el fondo retrasan importantemente lo que tiene que ver con la inversión finalmente extranjera y eso ha afectado también a proyectos acá en la región del Biobío. ¿Usted comparte esa visión, por ejemplo, cómo podríamos en concreto incentivar entonces que tengamos estos megaproyectos, que tengamos entonces más grúas finalmente funcionando acá también en la región? Mira, lo primero, y te aprovecho de comentar, Leslie, que yo el día sábado volví
él viene en la tarde desde China. El sábado me reuní no solo con los sindicatos de Huachipato, sino que también con la Cámara de la Producción y el Comercio, con la CPC, con su directiva. Y comentábamos esto que tú mismo me estás preguntando en este instante. Yo le decía, mira, una de las cosas que yo echo de menos entre nosotros, entre el mundo privado, el mundo público, es ponernos de acuerdo en algunos proyectos que necesitamos impulsar. Voy a ir al tiro al caso que planteamos sobre la mesa, mucho, el mejoramiento de la ruta 160, la ruta costera, la velocidad con que terminamos los puentes, o sea, ¿para qué voy a volver a repetir? Pero lo voy a hacer 13 años construyendo el puente de Chacabuco, lo que es verdaderamente una vergüenza. Pero mira lo que pasa con la ruta Piedemonte. No somos capaces de ponernos de acuerdo con el mundo privado y todo el mundo público decir la ruta Piedemonte la vamos a hacer porque la necesita la región. Esa cobardía que yo veo en el mundo político, en el mundo público, para asumir ese tipo de decisiones, creo que es lo que nos hace pésimo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Tener la certeza y un acuerdo con el mundo privado, pero también la fortaleza del mundo público de decir las cosas y decir con claridad lo que vamos a hacer. La ruta Piedemonte es una necesidad. Y así hay que plantearla. Pero tú cada vez que quieres avanzar en estos proyectos, nos falta el colega que presenta un recurso de protección, que levanta un grupo de vecinos para ver si negocia con el Estado unas indemnizaciones, a ver si saca plata. Pero esto lo hemos hecho con el puente industrial, con el puente ferroviario, con los corredores de transporte público. Entonces nos falta ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a impulsar, y eso que vamos a impulsar, entonces, por ejemplo, acompañar a los respectivos seremi, al seremi de Obras Públicas, por ejemplo, a la de Vivienda, para decir, estos son los proyectos que vamos a desarrollar, y estos proyectos tienen prioridad. No se puede demorar un proyecto 9 años de discusión en el sistema de evaluación ambiental. Esto que estoy diciendo yo, estos datos no lo invento yo, los dice el propio ministro Marcel en el pacto fiscal, cuando habla, ¿no es cierto?, de derrotar esta permisología. Fíjense ustedes que en monumentos nacionales hay más de 9.000 resoluciones pendientes, o sea, y resuelven 100 al año, o sea, esta cuestión se puede demorar 90 años. En el uso del borde costero, 1.685 y resuelven otras 60 al año. O sea, si no cambiamos esa situación, obviamente que ese desarrollo simplemente lo estamos postergando, y eso lo notamos en las tasas de cesantía del país, de la región, y que obviamente la inversión se ha ido escapando de nuestro territorio. Nosotros éramos hasta hace 15 años, perdón, la segunda región más importante del país. Hoy día estamos en la medianía de la tabla, estamos entre el lugar 6 y 7. Esos son los datos concretos. Diputado, para salir de esta temática, volver a posicionarnos tanto como región y también como el país, usted apunta a una temática que hace mucho rato hay voces que ya vienen alzando, que es como dejemos posturas tan radicales, sentémonos a conversar, busquemos puntos neutros. Y ahí el Congreso es sumamente importante para poder impulsar ciertas cosas, dejando de lado un poco quizás la cuota política, el que cuánto voy a ganar o voy a perder. Se han visto algunos gestos, por ejemplo, si hablamos un poco de contingencia, estamos desarrollando unos panamericanos. Durante la inauguración se vio a los 3 presidentes que impulsaron esta instancia. ¿Se ve alguna luz desde el Congreso de poder avanzar en esta filosofía, en este poder conversar? Porque en el fondo pareciera que estamos en un momento muy peak de si nos farreamos esta oportunidad, efectivamente el país se le va a poner muy cuesta arriba a su desarrollo, o nos sentamos a conversar y sacamos esto adelante. ¿Hay luces? ¿Usted lo ve en el Congreso? Yo creo que hay luces en el Congreso, que no son fáciles, pero las hay. Pero a mí, más que el Congreso, lo que me importa es que los que somos parlamentarios por la región del Biobío tengamos este nivel de acuerdo. No Antes solo lo en el había. Congreso en Antes Valparaíso. parecía que lo había, ¿o no? Antes había más, porque había más conducción también desde la propia región respecto de qué es lo que íbamos a empujar. Y en ese sentido, más que una crítica, lo que yo digo es volvamos a ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a empujar. ¿Cuál es el proyecto o cuáles son los proyectos estratégicos que el gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, quiere para la región? ¿Qué es lo que ¿Rodrigo quiere Díaz no impulsar? está conduciendo? No, Perdón. o sea, yo no tengo claro cuáles son los proyectos estratégicos de la región. Y por eso estoy nombrando al gobernador regional y voy a nombrar de inmediato a la delegada presidencial. Es decir, cuáles son los proyectos que le interesa a la región sacar adelante. ¿Cuáles son los proyectos que están concordados para nuestro desarrollo, no solo social, sino que también productivo? Y dónde entonces los parlamentarios podemos ayudar, por ejemplo, a que esta enorme permisología y tramitología infinita, ponerle coto conversando directamente con los ministros y las ministras acá
en la región metropolitana. O sea, ¿cómo le damos celeridad a esta situación? Y yo quiero decir cosas muy concretas. Mira, el eje Colón está detenido hace más de un año, generando enormes problemas a la gente que vive en Talcahuano, en el sector de Medio Camino, y también a la gente que vive en Hualpén. Más de un año. Y todo es indolente. No, mira, lo vamos a licitar el próximo año. El próximo año es 2024. Entonces vamos postergando las cosas, ¿te fijas? Y luego viene la otra etapa del eje Colón. ¿Cuánto tiempo lleva pendiente el famoso CESFAM O'Higgins? Yo era seremi de Bienes Nacionales cuando entregué el terreno el año 2014 para construirse el CESFAM O'Higgins. Estamos en el 2023 terminando. Después de 10 años todavía no se construye nada. Entonces, a eso me refiero con tener algunos puntos de acuerdo muy concretos. Y en esto yo creo que los parlamentarios de la región, de verdad, más allá del color político, si esa cuestión al final da lo mismo, es que empujemos estos proyectos y nos pongamos de acuerdo. ¿Y sabes por qué lo digo? Permíteme, porque yo el otro día escuché, cuando llegué el día viernes en el tablón, que alguien me pelaba por lo que había hecho por los trabajadores de Huachipato, por defender 20.000 empleos. Bueno, alguien me dijo hace mucho tiempo que la envidia tiene el sueño ligero. Pero mira, si uno se queda atrapado sin hacer nada porque alguien te va a pelar, la verdad es que no caminas a ninguna parte. En ese sentido, yo prefiero avanzar y ojalá que los parlamentarios de la región y las parlamentarias que quieran avanzar estemos en esta línea. Yo creo que no, si no quieren estar todos, bueno, que estén algunos pocos, pero que esto lo llevemos adelante, insisto, muy de la mano con la sociedad civil, que son trabajadores, como lo que hicimos en Huachipato y sus sindicatos, y también con el mundo de la empresa. Y ahí, diputado, ¿se puede hacer algo en concreto respecto para disminuir los plazos finalmente para poder avanzar en temas? Porque claro, si bien no hay proyectos nuevos, pero hay una cartera finalmente que se tiene que terminar y que ha estado con distintas dificultades y que vemos, por ejemplo, de proyectos que se anuncian durante cada gobierno, por ejemplo, lo que tiene que ver con la extensión del biotren a Lota. Algo que viene comentándose hace 20 años y que finalmente, claro, tiene que ver con un tema de tiempos, de lo que se demora cada una de las etapas. ¿Se puede hacer algo en concreto? Porque finalmente tenemos estos proyectos que pasan de gobierno en gobierno, que todos los conocemos, que finalmente para todos son prioridad, pero se quedan atrapados en esta, como usted me decía, en esta tramitación eterna, permisología también. Entonces, ¿qué se puede hacer en concreto, por ejemplo, desde la Cámara de Diputados para poder quizás ir despejando ese tema y que los plazos sean mucho más acotados? Por ejemplo, que independiente de qué territorio uno represente, que los parlamentarios, tanto del distrito 20, que es, ¿no es cierto?, el Gran Concepción, como el 21, que es Arauco y Biobío, estemos todos de acuerdo en la necesidad de la extensión del biotren a Lota. Si eso fuese un objetivo compartido, no se demorarían estos estudios 10 años. Yo era gobernador de Concepción cuando la presidenta anunció la extensión a Lota. Gobernador de Concepción. Dejé de ser gobernador de Concepción en el año 2010. Solo para que se hagan una idea del tiempo que llevamos discutiendo esto. Entonces, si tuviésemos ese objetivo propuesto, claro, no aceptaríamos que Ferrocarriles se tome casi 13, 14 años en hacer los famosos estudios, ¿no? Sería un objetivo regional. Y para mí ese es el punto. Si lo que hemos perdido es la capacidad de ponernos de acuerdo en objetivos estratégicos regionales. Eso es lo que quiero decir. No estoy haciendo una crítica ni al gobernador ni a la delegada, porque esta es una situación que se arrastra hace mucho tiempo. Pero esa capacidad de empujar proyectos o inversiones de manera conjunta es la que hemos ido perdiendo en el tiempo y eso nos ha hecho retroceder. Ahí está el ejemplo concreto. Fuimos la segunda región más importante. Eso es lo que fuimos. Hoy no lo somos. Tenemos que asumir eso. Lo podemos lograr teniendo estos objetivos afirmes. Para mí, por ejemplo, un objetivo, los corredores de transporte público, la licitación del transporte público, el Gran Concepción, la construcción de la ruta Piedemonte, el mejoramiento de la construcción de la Costanera Sur, el término de los corredores de transporte público, como ya les dije, son parte de los objetivos que tenemos que tener todos en una misma línea. Y lo otro, volver a atraer inversiones. La inversión de la región está saliendo, no está llegando. Y por tanto creo que ahí uno puede hacer un esfuerzo desde el punto de vista, por ejemplo, del gobierno, poner a disposición terrenos para inversión pública y también discutir sin la calculadora electoral si los proyectos, por ejemplo, de tierras raras en Penco es un aporte o no a la región. Cuando uno ve la electromovilidad en China, ve el uso de esas baterías, ve lo que se construye desde el punto de vista de tecnología y tú dices en nuestra región está la materia prima para que eso funcione, entonces, bueno, démonos otra vuelta a ese proyecto. ¿Cómo protegemos el medio ambiente? Pero no nos cercenamos el desarrollo cuando el mundo está pidiendo
esos elementos que nosotros, por ejemplo, tenemos en abundancia en nuestra región. El diputado por el Distrito 20, Eric Aedo, conversando en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción acerca de lo que fue también este viaje de la delegación a China, todo lo que tiene que ver con infraestructura e inversión también, que nos hace falta tanto en la región del Biobío. Gracias, diputado, por estar junto a nosotros en esta mañana de día martes. Gracias, Muchas diputado. Venga a gracias. vernos. Sí, las voy a ir a ver la próxima semana, es semana digital, y solo termino con algo. Ya a veces no es solo los temas de inversión. Yo también echo de menos que sea más compartido la lucha contra el crimen organizado. El Tren de Aragua se instaló en la ciudad de Concepción, a vista y paciencia de las autoridades, y todo el mundo mira para el techo y no lo quiere enfrentar, como no se enfrentó antes el robo de madera durante 25 años. Eso no tiene que ver con la inversión, tiene que ver con la capacidad de decisión de la autoridad política. Eso también lo hemos ido perdiendo, lamentablemente. Gracias, diputado. Que tenga buena jornada. Que esté muy Ahí lo bien, un esperamos entonces la abrazo. otra semana. Buena semana. Sí, Dicen la que otra traiga semana estoy con queque, ustedes. ¿Sí? diputado. Sí. Yo llevo. Ah, ¿cómo se llama? Del marmoleo, ese que es con 2 sabores, ¿cómo Sí. se llama? Marmoleado. Marmoleado. Un gusto, que estén bien. Gracias, Chao, diputado, que que esté esté bien. bien. Chao, Chao. chao. Bueno, temas importantes, sobre todo porque se ve también el hecho de que estas giras, tal como lo decía el diputado, sirven también para que desde distintas veredas políticas puedan conversar, sentarse, quizás salir un poco del barullo local y poder pensar en global, como dice el diputado. Y traer ideas de, oye, podríamos Traer, avanzar en sí. este tema, mira qué fácil la implementación de este otro proyecto. Y claro, ojalá se pudiera avanzar harto. Estamos bastante complicados con el tema de los plazos de ciertos proyectos que en el fondo todos coinciden en, por ejemplo, hemos hablado mucho lo que pasa con la congestión vial hacia San Pedro de la Paz, la ruta 160. Todos saben lo que se tiene que hacer, pero cuántos años nos demoramos en concretar esos proyectos, la verdad es que son muchísimos y las circunstancias además van cambiando. Así es.